Hoy no llegaste aquí por casualidad. Si este mensaje apareció frente a ti, es porque hay un cansancio silencioso en tu corazón, una herida que tal vez nadie ve, pero que pesa todos los días. Dios conoce ese dolor que intentas ocultar, esas noches donde la mente no descansa y el alma se siente frágil. Y hoy Él quiere hablarte directamente, no para exigirte más fuerza, sino para ofrecerte sanación, descanso y restauración verdadera. La Biblia dice en Salmos 34, 18, «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón». Esto significa que cuando más roto te sientes, Dios no se aleja, se acerca. En la vida diaria, esta verdad te recuerda que no tienes que entenderlo todo, ni tenerlo todo resuelto para ser sostenido. Puedes venir tal como estás. Quédate hasta el final. Este mensaje no es solo para escucharlo, es para permitir que Dios toque lo que duele, restaure lo que se quebró y te devuelva la paz que creíste perdida. Antes de comenzar, te invito a hacer algo muy importante. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: Dios, hoy entrego mi corazón herido en tus manos, confío en ti. Amén. No la escribas por rutina, hazlo con todo tu corazón. Que sea una declaración de fe, un acto consciente de entrega. Cuando lo escribes, estás afirmando delante de Dios y de ti mismo que ya no cargas esto solo, que decides confiar, aunque duela, aunque no entiendas todo. Escríbelo despacio, con intención, como una oración viva. A veces, una sola frase dicha con fe abre la puerta a la sanación que el alma necesita. Número 1. Dios sana el corazón quebrantado. Hay momentos en los que el dolor interno pesa más que cualquier carga visible. No es un dolor que se ve, pero se siente en cada pensamiento, en cada recuerdo, en cada silencio. Dios no es indiferente a ese sufrimiento. Él no observa desde lejos ni exige fortaleza cuando el alma está cansada. La Biblia afirma con claridad en Salmos 34, 18, «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Esto significa que cuando el corazón se rompe, Dios se acerca más, no menos. En la vida diaria, esto se traduce en saber que no estás solo cuando lloras en silencio, que tu dolor no te aleja de Dios, sino que lo atrae hacia ti, con compasión y cuidado. Reconocer el dolor delante de Dios no es señal de debilidad, es un acto de fe. Muchas personas creen que deben presentarse fuertes ante Él, pero la Biblia muestra lo contrario. Dios trabaja en la honestidad del alma. Cuando hablas con Él tal como estás, sin máscaras ni palabras bonitas, comienzas a liberar la carga que llevas dentro. Esa conversación sincera, incluso en medio de lágrimas, abre un espacio para que la paz empiece a entrar poco a poco. No siempre es inmediata, pero es real y constante. Dios también entiende el miedo que nace del sufrimiento prolongado. Por eso en Isaías 41:10, Él dice: «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo». En la práctica, este versículo enseña que no tienes que enfrentar tus días difíciles con tus propias fuerzas. Cuando la ansiedad aparece al despertar, cuando el futuro parece incierto, recordar estas palabras te ayuda a soltar la presión de tener que poder con todo. Dios promete sostenerte cuando tus fuerzas no alcanzan. El cansancio emocional suele venir acompañado de culpa, como si sentir dolor fuera un fracaso. Pero Jesús habló directamente a quienes se sienten agotados por dentro. En Mateo 11:28 dijo: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Este descanso no es solo físico, es un descanso del alma. En la vida diaria significa permitirte detenerte, dejar de exigirte respuestas inmediatas y confiar en que Dios puede darte alivio, incluso en medio de circunstancias que no cambian de inmediato. La sanación del corazón no ocurre de un día para otro, pero sí comienza cuando decides confiar.
cada vez que eliges hablar con Dios en lugar de guardarte el dolor, cada vez que recuerdas sus promesas en medio de la angustia, algo dentro de ti se ordena. Dios restaura desde dentro, con paciencia, con ternura, con amor constante. Su paz no elimina el pasado, pero te da la fuerza para vivir el presente sin que el pasado te destruya. Si hoy tu corazón está herido, no te alejes. Acércate. Dios no rechaza al que sufre. Él sana, acompaña y restaura paso a paso hasta que el dolor ya no gobierna tu interior y la paz comienza a habitar nuevamente en ti. Número 2. Confía en Dios incluso cuando no entiendes. Hay momentos en los que la mente quiere entenderlo todo antes de avanzar. Quiere razones, garantías, explicaciones claras. Pero la vida no siempre funciona así, y Dios lo sabe. Por eso la Biblia no nos invita primero a comprender, sino a confiar. Cuando todo parece confuso y el camino no se ve con claridad, confiar en Dios se convierte en un acto profundo de descanso interior. Proverbios 3:5 dice: confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. En la vida diaria, este versículo nos recuerda que nuestra visión es limitada. Hay decisiones, pérdidas y esperas que no tienen sentido inmediato, pero apoyarse solo en la lógica humana suele aumentar la ansiedad. Confiar en Dios es soltar la necesidad de control y aceptar que Él ve lo que nosotros no vemos. Muchas personas creen que confiar significa no sentir miedo, pero la Biblia muestra otra realidad. Confiar es avanzar aún con temor, sosteniéndose en la promesa de que Dios acompaña cada paso. Cuando no entiendes por qué algo se rompe, por qué una puerta se cierra o por qué una respuesta no llega, la confianza se vuelve una elección diaria. No es pasividad, es entrega consciente, es decirle a Dios: no comprendo el proceso, pero decido creer que no estoy perdido. Esa decisión cambia la manera en que enfrentas tus días, porque ya no caminas solo con tus fuerzas. Dios también sabe que la incertidumbre cansa el corazón. Por eso en Isaías 26:3 afirma: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo tiene un significado muy práctico. La paz no nace de tener todas las respuestas, sino de dirigir la mente hacia Dios una y otra vez. En momentos difíciles, la mente suele irse al peor escenario. Pero cuando eliges regresar tu pensamiento a Dios, aunque sea muchas veces al día, algo se estabiliza dentro de ti. La paz comienza a ocupar el lugar que antes tenía la preocupación constante. Confiar también implica aceptar que los tiempos de Dios no siempre coinciden con los nuestros. Esperar sin entender puede ser una de las pruebas más difíciles, pero también una de las más transformadoras. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no significa que todo lo que ocurre sea bueno, sino que Dios puede usar incluso lo doloroso para construir algo mayor. En la vida cotidiana, esta verdad te permite dejar de pelear contra el pasado y empezar a caminar con esperanza hacia adelante. Cuando decides confiar, tu interior se vuelve más firme. Ya no necesitas señales constantes para seguir, porque has aprendido a descansar en la fidelidad de Dios. La confianza no elimina las preguntas, pero les quita el poder de robarte la paz. Poco a poco, la incertidumbre deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio donde Dios actúa en silencio. Si hoy no entiendes lo que estás viviendo, no te condenes por ello. Dios no te pide claridad total, te pide confianza, y en esa confianza, Él te sostiene, te guía y te da una paz que no depende de las circunstancias, sino de saber que estás en sus manos. Número 3. Dios transforma el dolor en propósito. Hay heridas que parecen no tener sentido cuando ocurren, momentos que llegan sin aviso y rompen planes, certezas y sueños.
En medio de ese dolor, Dios no permanece pasivo ni distante. Él trabaja incluso cuando no lo percibes, usando lo que hoy duele para construir algo que mañana tendrá significado. La Biblia lo expresa con claridad en Romanos 8, 28. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. En la vida diaria, este versículo no promete una vida sin sufrimiento, sino una vida donde nada es inútil. Cada experiencia, incluso la más amarga, puede ser transformada por Dios en crecimiento, fortaleza y dirección. Muchas veces el dolor nos hace sentir perdidos, como si hubiéramos retrocedido en lugar de avanzar. Pero Dios ve el proceso completo, no solo el momento actual. Él sabe cómo usar aquello que te quebró para formar algo nuevo en ti. Cuando atraviesas una pérdida, una decepción o una etapa de soledad, no estás desperdiciando tu tiempo ni tu fe, estás siendo moldeado. En la práctica, esto significa dejar de preguntarte únicamente por qué pasó y empezar, con calma, a preguntarte qué está formando Dios en tu interior a través de esa experiencia. La Biblia también nos recuerda que Dios no es indiferente al sufrimiento humano. En Génesis 50, 20, José dijo: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien». Estas palabras nacen de una historia marcada por traición, abandono e injusticia. Sin embargo, el resultado fue propósito. En la vida cotidiana, este versículo enseña que lo que otros hicieron con intención de herirte no define tu destino. Dios puede redirigir incluso las acciones injustas para llevarte a un lugar de mayor madurez y claridad. Esto trae paz, porque te libera de la necesidad de venganza y te permite confiar en que Dios tiene la última palabra. El dolor también puede convertirse en una fuente de consuelo para otros. Cuando sanas, aunque sea parcialmente, comienzas a comprender a quienes sufren. Segunda de Corintios 1, 4 dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. En la vida diaria, esto se traduce en una empatía más profunda. Aquello que te hizo llorar hoy puede convertirse mañana en palabras de aliento, en comprensión sincera, en apoyo real para alguien que atraviesa lo mismo. Transformar el dolor en propósito no significa ignorar lo que duele ni apresurar la sanación. Significa permitirte sentir, pero sin quedarte atrapado en el sufrimiento. Dios trabaja mientras tú caminas, incluso cuando avanzas despacio. Cada vez que eliges aprender en lugar de endurecerte, confiar en lugar de cerrarte, algo dentro de ti se ordena. Con el tiempo, descubres que no eres la misma persona que antes. Hay más profundidad, más sensibilidad, más fe. El dolor no desaparece de la historia, pero deja de gobernar el corazón. Dios no desperdicia ninguna lágrima. Él las convierte en semillas de propósito, y en su tiempo, esas semillas dan fruto de paz, sentido y madurez espiritual. Número 4. Dios restaura lo que fue dañado. Hay pérdidas que no solo quitan cosas, también dejan marcas. Años que parecen desperdiciados, decisiones que duelen al recordarlas, etapas que se sienten rotas por dentro. Dios no minimiza ese dolor ni lo ignora. Él habla directamente a quienes sienten que algo importante se perdió, y lo hace con una promesa clara en Joel 2, 25, y os restituiré los años que comió la langosta. En la vida diaria, estas palabras significan que Dios no solo puede sanar lo que ocurrió ayer, sino también devolver sentido, paz y propósito al tiempo que creíste perdido. La restauración de Dios no siempre llega de golpe. Muchas veces comienza de forma silenciosa, casi imperceptible. Un pensamiento más tranquilo, una herida que ya no arde igual, una esperanza que vuelve sin hacer ruido. Dios reconstruye desde dentro hacia afuera. Cuando confías en Él, incluso en medio de la fragilidad, empiezas a notar pequeños cambios que con el tiempo se vuelven firmes. Creer en esta restauración es permitirte esperar sin desesperarte.
sabiendo que Dios trabaja aun cuando no ves resultados inmediatos. La Biblia también afirma en Salmos 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Este versículo muestra que Dios no solo repara lo externo, sino que cuida lo más profundo. En la vida cotidiana, esto se traduce en permitirle entrar en las áreas que más duele recordar. No se trata de negar el pasado, sino de dejar que Dios lo toque con su gracia. Cuando entregas esas heridas, la culpa pierde fuerza, el resentimiento se debilita y el corazón empieza a descansar. Muchas personas creen que la restauración significa volver exactamente a lo que era antes. Pero Dios va más allá. Él no solo devuelve, también transforma. Isaías 61:7 dice, en lugar de vuestra vergüenza, tendréis doble honra. En lo práctico, este versículo enseña que Dios no te devuelve una versión frágil de ti mismo, sino una más fuerte, más consciente, más madura. Lo que fue dañado no define tu final. Dios puede usar incluso lo roto para construir algo más sólido y verdadero. Creer en la restauración divina implica cambiar la forma en que miras tu historia. Ya no ves solo errores o pérdidas, empiezas a ver procesos, momentos que te formaron, aunque dolieran. Cuando eliges confiar en que Dios puede reconstruir tu vida emocional paso a paso, dejas de castigarte por lo que no salió bien y comienzas a caminar con compasión hacia ti mismo. Con el tiempo, la esperanza se renueva, no porque todo se arregle de inmediato, sino porque entiendes que tu vida está en manos de un Dios que no abandona lo que ama. La restauración no borra las cicatrices, pero les quita el poder de gobernar tu presente. Dios restaura lo que fue dañado, y lo hace con paciencia, amor y propósito, hasta que lo que antes dolía se convierte en testimonio de su fidelidad y en paz real para tu corazón. Número 5. Entregar el peso alivia el alma. Hay momentos en los que el cansancio no se nota en el cuerpo, sino en el alma. Sigues caminando, sigues cumpliendo, sigues sonriendo, pero por dentro todo pesa. Dios conoce ese peso porque Él ve lo que nadie más ve. Él no espera que seas fuerte todo el tiempo, ni que resuelvas todo solo. Su invitación no es a resistir más, sino a descansar en Él, a soltar aquello que te está robando la paz y a permitirle sostener lo que ya no puedes cargar. Cuando Jesús dice en Mateo 11:28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar», no está hablando solo del cansancio físico. Habla de las cargas invisibles, la culpa, el miedo, la ansiedad, el dolor que callas. En la vida diaria, este versículo nos recuerda que no tienes que esperar a estar al límite para acudir a Dios. Puedes ir tal como estás, con tus pensamientos desordenados y tu corazón cansado, y encontrar descanso real al dejar de luchar solo. Dios sabe que muchas veces intentas controlar todo porque temes que, si sueltas, todo se derrumbe. Pero la palabra enseña otra verdad. Primera de Pedro 5:7 dice, «Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros». Esto no es una frase bonita, es una instrucción práctica. Significa hablar con Dios con honestidad, nombrar aquello que te preocupa y confiar en que su cuidado es mayor que tu miedo. En lo cotidiano, esto se traduce en dejar de anticipar lo peor, en soltar la necesidad de tener todas las respuestas y en permitir que la fe calme tu mente. Entregar el peso no es rendirse, es confiar, es reconocer que hay situaciones que no dependen de ti y que insistir solo aumenta el dolor. Dios no te juzga por sentirte débil. Al contrario, se acerca más cuando reconoces tu necesidad. El Salmo 55:22 afirma, «Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo». En la práctica, este versículo te recuerda que Dios no solo recibe tu carga, sino que te sostiene mientras atraviesas el proceso. No promete que todo cambie de inmediato, pero sí promete que no caerás solo,
Cuando oras y entregas lo que duele, algo empieza a ordenarse dentro de ti. La mente se aquieta, el corazón respira y la esperanza vuelve a ocupar su lugar. No porque los problemas desaparezcan, sino porque ya no los llevas sin ayuda. Aprendes a vivir un día a la vez, a confiar paso a paso y a descansar incluso en medio de la incertidumbre. Dios no diseñó tu corazón para vivir oprimido por el peso constante. Él te creó para caminar acompañado, sostenido por su gracia. Cuando decides entregar lo que te agobia, el alma encuentra alivio, la mente descanso y el espíritu fuerza renovada. Allí, en ese acto silencioso de confianza, comienza una paz que no depende de las circunstancias, sino de saber que ya no caminas solo. Número 6. Dios camina contigo en el proceso. Hay etapas en las que sanar se siente lento y solitario, días en los que avanzas un poco y otros en los que parece que retrocedes. En medio de ese proceso, Dios no se queda esperando al final para aparecer. Él camina contigo desde el primer paso, incluso cuando no tienes fuerzas para seguir. Isaías 41:10 dice: No temas, porque yo estoy contigo. En la vida diaria, esta promesa significa que no enfrentas tus luchas emocionales en soledad. Aunque no siempre lo sientas, la presencia de Dios está activa, sosteniéndote cuando tu ánimo flaquea. Muchas personas creen que Dios solo está cuando todo va bien, pero la Biblia muestra lo contrario. Dios se manifiesta con más fuerza en la debilidad. Cuando te sientes frágil, confundido o cansado, Él no se aleja. Al contrario, se acerca. Recordar su presencia cada día no elimina los problemas, pero cambia la forma en que los atraviesas. Saber que no caminas solo le quita peso al miedo y te permite avanzar sin exigirte perfección. El proceso de sanación no es lineal, y Dios lo entiende. Por eso en Salmos 23:4 se afirma: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este versículo no habla de evitar el valle, sino de atravesarlo acompañado. En la vida cotidiana, esto se traduce en comprender que los momentos oscuros no significan abandono divino, significan tránsito. Dios no te empuja desde lejos, camina a tu lado, guiando cada paso incluso cuando el camino es incierto. Cuando recuerdas esta verdad, el proceso deja de ser una carga insoportable y se convierte en un camino sostenido. Ya no necesitas correr para salir del dolor, puedes caminar con paciencia. Dios no te exige velocidad, te ofrece compañía. Cada día que eliges confiar, aunque sea con dudas, fortalece tu interior. La sanación ocurre mientras avanzas, no solo cuando llegas. Jesús también habló de esta cercanía constante cuando dijo en Mateo 28:20: He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En lo práctico, estas palabras te recuerdan que no hay días en los que Dios sea ausente. Está en los días buenos y en los difíciles, en los avances y en las recaídas emocionales. Su presencia no depende de tu estado de ánimo ni de tu fuerza espiritual, depende de su fidelidad. Caminar con Dios en el proceso significa hablar con Él, incluso cuando no sabes qué decir, apoyarte en Él cuando te sientes débil y recordar su promesa cuando la mente se llena de temor. Poco a poco, esta conciencia produce fortaleza interna, no porque desaparezcan las dificultades, sino porque ya no te dominan. Con el tiempo, la sensación de acompañamiento constante se vuelve real. Descubres que no estás sobreviviendo solo, estás siendo sostenido. Dios camina contigo en cada etapa, y esa presencia transforma el proceso en un espacio de crecimiento, confianza y paz profunda, aún en medio de la dificultad. Número 7. El perdón libera el corazón herido. El dolor que no se perdona se queda viviendo dentro, se convierte en un peso silencioso que endurece el corazón y roba la paz. Dios sabe que las heridas profundas no sanan ignorándolas.
pero tampoco sanan alimentando el rencor. Por eso el perdón no es una exigencia fría, sino un acto de amor hacia ti mismo. No se trata de justificar lo que te hicieron, sino de liberarte de aquello que ya te está haciendo daño por dentro. La palabra dice en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este versículo no minimiza la herida, pero sí señala el camino de sanación. En la vida diaria, perdonar significa dejar de revivir la ofensa una y otra vez en tu mente. Significa decidir que esa experiencia no tendrá más poder sobre tus emociones ni sobre tu presente. Muchas veces creemos que si perdonamos, el dolor desaparecerá de inmediato, pero Dios entiende los procesos. El perdón no siempre es instantáneo. A veces es una decisión que se renueva cada día. Jesús lo expresó con claridad en Mateo 6:14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. En lo práctico, este versículo nos enseña que el perdón abre espacio para que la gracia de Dios actúe en nosotros. Cuando sueltas el rencor, permites que la paz vuelva a fluir y que tu corazón se suavice. El rencor ata, el perdón libera. No libera al ofensor de su responsabilidad, sino que te libera a ti del peso de la amargura. Dios no quiere verte prisionero de lo que otros hicieron. En Isaías 43:18, Él dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Esto no significa borrar el recuerdo, sino dejar de vivir anclado en él. En la vida cotidiana, esto se refleja cuando eliges responder desde la calma y no desde la herida, cuando dejas de definirte por lo que te hicieron. Perdonar es un acto de valentía espiritual. Es reconocer que el dolor existió, pero decidir que no gobernará tu vida. A veces el perdón comienza con una oración sencilla, incluso cuando no hay ganas. Dios escucha esa oración y trabaja poco a poco en el corazón. Él no apresura el proceso, pero sí lo acompaña. Cuando eliges perdonar, algo se rompe por dentro, pero no para destruirte, sino para sanar. La tensión disminuye, la mente descansa y el alma comienza a respirar de nuevo. El perdón no cambia el pasado, pero transforma profundamente el presente. Allí donde antes había enojo, empieza a crecer la paz. Allí donde había resentimiento, Dios siembra libertad. Y en ese espacio liberado, el corazón herido encuentra descanso y una nueva forma de vivir en paz. Número 8. Dios renueva la mente cansada. Hay un cansancio que no se cura durmiendo. Es el agotamiento de pensar demasiado, de cargar culpas antiguas, de repetir escenas que ya no se pueden cambiar. Dios conoce ese desgaste interior y no lo ignora. La Biblia enseña que la sanación no ocurre solo en el corazón, también en la mente. Romanos 12:2 dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En la vida diaria, este versículo significa que no estás condenado a vivir prisionero de los mismos pensamientos. Dios puede enseñarte a pensar de una manera nueva, más sana, más alineada con la verdad y no con el miedo. La mente cansada suele llenarse de reproches y escenarios negativos, pensamientos que te acusan, que te dicen que fallaste, que no eres suficiente o que nada va a cambiar. Dios no alimenta ese diálogo interno. Él lo transforma. Renovar la mente no es negar la realidad, es aprender a mirarla desde la perspectiva de Dios. Cuando eliges sustituir una idea de derrota por una verdad bíblica, comienzas a romper un ciclo interno que te desgasta. Poco a poco, la claridad reemplaza a la confusión. Dios promete paz cuando la mente aprende a descansar en Él. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En la práctica, esto enseña que la estabilidad emocional no depende de que todo esté resuelto,
sino de hacia dónde diriges tu pensamiento. Cada vez que la mente se llena de ansiedad, volver a Dios conscientemente es un acto de cuidado personal espiritual. No se trata de evitar pensar, sino de elegir en qué pensar. Esa decisión diaria protege tu paz. La renovación mental también implica aprender a filtrar lo que permites entrar en tu interior. Filipenses 4:8 aconseja pensar en todo lo que es verdadero, justo y digno de alabanza. En la vida cotidiana, este versículo te invita a dejar de alimentar la mente con culpa constante, comparaciones o miedo al futuro. No todo pensamiento merece tu atención. Cuando eliges enfocarte en lo que edifica, la mente empieza a recuperar estabilidad y dirección. Dios no exige que cambies tu forma de pensar de un día para otro. Él acompaña el proceso. Cada pensamiento que reemplazas, cada verdad que repites cuando aparece la duda, es una semilla de sanación. Al principio puede parecer forzado, pero con el tiempo se vuelve natural. La mente aprende nuevos caminos, y el descanso interior comienza a sentirse real. Renovar la mente también te libera emocionalmente. Cuando dejas de castigarte por el pasado y aceptas la gracia de Dios, el peso interno disminuye. Ya no necesitas sostenerte en la culpa para cambiar. Dios te transforma desde el amor, no desde la condena. Esa comprensión trae estabilidad emocional y una sensación de alivio profundo. Si hoy sientes la mente agotada, no te resignes. Dios no solo quiere calmar tus emociones, quiere restaurar tu manera de pensar. En esa renovación, la claridad vuelve, la paz se asienta y el alma aprende a descansar sin miedo. Número 9. Dios da fuerzas cuando ya no las hay. Hay momentos en los que sientes que ya diste todo lo que tenías. No queda ánimo, no queda paciencia, no queda energía para seguir explicando, luchando o intentando. Dios conoce ese punto exacto donde el esfuerzo humano se agota. Él no se sorprende por tu cansancio ni te reprocha tu debilidad. Al contrario, es allí donde su fuerza comienza a manifestarse con mayor claridad. Cuando reconoces que ya no puedes más por ti mismo. La Escritura dice en Isaías 40:31, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. Esperar en Dios no significa quedarse inmóvil ni resignarse. Significa confiar sin desesperarse. En la vida diaria, este versículo te recuerda que no todo se resuelve empujando más fuerte. A veces, la renovación llega cuando aprendes a pausar, a orar, a dejar de exigirte lo imposible y a permitir que Dios te sostenga en medio del cansancio. Muchas veces te exiges seguir adelante como si no doliera, como si no pesara, como si no agotara. Pero Dios no diseñó tu corazón para vivir en constante desgaste. El Salmo 46:1 afirma, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esto significa que no tienes que esperar a tocar fondo para buscar ayuda. En lo cotidiano, se traduce en acudir a Dios antes de colapsar, en hablar con Él cuando la mente se satura y el alma se siente frágil. La fuerza que Dios da no siempre se manifiesta como una energía explosiva. A veces se muestra como la capacidad de levantarte un día más, de seguir respirando cuando todo duele, de mantener la calma cuando la situación no cambia. Segunda de Corintios 12:9 dice, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo nos enseña que la debilidad no es un obstáculo para Dios, sino un espacio donde su poder se expresa con mayor profundidad. En la vida diaria, esto se refleja cuando entiendes que no tienes que aparentar fortaleza todo el tiempo. Esperar en Dios también implica confiar en su tiempo. No todo se resuelve de inmediato, pero nada de lo que entregas a Dios se pierde. Mientras esperas, Él fortalece tu interior, ajusta tu mirada y te da resistencia emocional para no rendirte. La espera no es castigo, es preparación. Es el lugar donde tu fe se profundiza y tu carácter se fortalece.
Cuando la fuerza viene de Dios, no depende de tus circunstancias. Puedes estar atravesando una etapa difícil y aún así sentir una paz inexplicable. Esa paz no nace del control, nace de la confianza. Aprendes a caminar sin apresurarte, a descansar sin culpa y a aceptar que hay procesos que solo Dios puede sostener. Dios no promete que nunca te cansarás, pero sí promete renovarte cuando ya no queden fuerzas. En ese punto de agotamiento, cuando reconoces tu límite, su fuerza te envuelve, te levanta y te permite seguir adelante con una resistencia que no viene del esfuerzo humano, sino de su presencia constante en tu vida. Número 10. Dios convierte lágrimas en gozo. Hay lágrimas que caen en silencio, lejos de miradas y palabras. Lágrimas que nacen del cansancio, de la pérdida, de la espera prolongada. Dios no desprecia esas lágrimas ni las considera inútiles. Él las ve, las recoge y les da un significado. La Biblia lo expresa con ternura en Salmos 30:5. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En la vida diaria, este versículo no niega el dolor de la noche, pero asegura que no es permanente. Dios establece un límite al sufrimiento y promete que la tristeza no tiene la última palabra. Cuando atraviesas una temporada oscura, es fácil pensar que así será siempre. El dolor nubla la esperanza y hace que el futuro parezca cerrado. Pero Dios trabaja incluso cuando todo parece detenido. Mantener la fe en medio de las lágrimas no significa fingir fortaleza, significa creer que Dios sigue obrando aun cuando no lo sientes. Cada día que eliges no rendirte, algo se está gestando en tu interior, aunque todavía no lo veas. La Biblia también dice en Salmos 126:5. Los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán. Este versículo tiene un significado profundamente práctico. Enseña que el dolor vivido con fe no es estéril. Las lágrimas no solo expresan sufrimiento, también riegan el terreno donde Dios hará crecer algo nuevo. En la vida cotidiana, esto se traduce en comprender que cada experiencia difícil puede convertirse en una fuente de madurez, sensibilidad y fortaleza emocional. Lo que hoy duele puede mañana convertirse en motivo de gratitud. Dios no promete una vida sin pruebas, pero sí una vida con propósito. Él sabe transformar el quebranto en algo que edifica. Isaías 61:3 declara que Dios da gozo en lugar de luto. Esto significa que la intervención divina no solo quita el dolor, sino que lo reemplaza por una alegría más profunda, una que no depende de las circunstancias. En la práctica, este gozo no siempre llega como euforia, sino como una paz estable, una esperanza tranquila que sostiene incluso en medio de dificultades. Cuando Dios convierte lágrimas en gozo, no borra la historia, la redime. El recuerdo permanece, pero ya no hiere igual. El corazón aprende a respirar sin peso constante. Poco a poco, descubres que puedes sonreír otra vez sin sentir culpa, que puedes mirar hacia adelante sin miedo. Ese es el trabajo silencioso de Dios, restaurando desde dentro. Mantener la fe en temporadas oscuras es confiar en que la mañana llegará, aunque la noche parezca larga. Cada oración hecha entre lágrimas, cada suspiro entregado a Dios, construye un puente hacia la esperanza. Él no llega tarde, llega en el momento justo. Si hoy lloras, no te apresures a ocultarlo. Dios está cerca. Él convierte el llanto en semilla, la tristeza en enseñanza y el dolor en gozo restaurado. Y cuando ese gozo llega, no es frágil. Es firme, profundo y lleno de esperanza, porque nace de la fidelidad de Dios. Número 11. Dios escucha cada oración sincera. Hay oraciones que nacen en voz baja, casi en susurro, cuando ya no sabes qué decir ni cómo seguir. Dios escucha esas palabras sencillas, incluso las que no alcanzan a convertirse en frases completas. Ninguna oración sincera se pierde, ninguna queda flotando en el aire sin destino. Cada clamor llega al corazón de Dios,
aun cuando tú sientas que el cielo guarda silencio. La Escritura afirma en Jeremías 33:3, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo no promete respuestas inmediatas ni soluciones instantáneas, pero sí asegura algo fundamental: Dios responde. En la vida diaria, esto significa confiar en que cada oración está siendo escuchada, aunque el resultado no llegue en el tiempo o la forma que esperas. A veces la respuesta no es un cambio externo, sino una claridad interna que te permite seguir con paz. Muchas personas dejan de orar porque sienten que Dios no responde, pero en realidad Él trabaja mientras tú esperas. Orar no es solo pedir, es permanecer conectado. El Salmo 34:17 dice: claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. En lo práctico, este versículo te recuerda que Dios no es indiferente a tu angustia. Escuchar no siempre implica intervenir de inmediato, pero sí acompañar, sostener y fortalecer mientras atraviesas el proceso. Dios escucha incluso cuando oras cansado, confundido o sin fe perfecta. No exige palabras elocuentes ni fórmulas correctas. Él mira la intención del corazón. Romanos 8:26 lo confirma, cuando dice que el Espíritu intercede aun cuando no sabemos cómo orar. En la vida cotidiana, esto se traduce en libertad para hablar con Dios tal como estás, sin máscaras ni discursos preparados, sabiendo que Él comprende incluso aquello que no sabes expresar. La constancia en la oración no cambia a Dios, te cambia a ti. Cada vez que oras, aunque no veas resultados visibles, tu interior se fortalece, empiezas a confiar más, a desesperarte menos, a soltar el control que tanto agota. Orar de manera constante te recuerda que no caminas solo y que tu vida no depende únicamente de tus fuerzas. Hay respuestas que llegan como puertas que se abren, y otras que llegan como puertas que se cierran para protegerte. Dios responde con sabiduría, no siempre con lo que deseas, sino con lo que necesitas. Cuando entiendes esto, la oración deja de ser una lista de peticiones y se convierte en un espacio de descanso y confianza. Dios escucha cada oración sincera, incluso aquellas que repites una y otra vez. No se cansa de oírte, no se molesta por tu insistencia. Al contrario, cada oración fortalece tu relación con Él. Con el tiempo descubres que la verdadera respuesta no siempre es la solución inmediata, sino la paz que comienza a habitar en tu corazón mientras aprendes a confiar plenamente en que Dios está obrando, aún en silencio. Número 12. Dios hace nuevas todas las cosas. Hay momentos en los que el pasado pesa tanto que parece imposible comenzar de nuevo. Recuerdos, errores, pérdidas y etapas que dejaron marcas profundas. Dios conoce esa sensación y no la desestima. Él no se limita a reparar lo antiguo, Él crea algo completamente nuevo. Apocalipsis 21:5 lo declara con autoridad. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. En la vida diaria esta promesa significa que tu historia no termina en lo que fue, sino en lo que Dios está dispuesto a reconstruir. Nada está tan dañado que Él no pueda renovarlo. Muchas personas viven atadas a lo que ya pasó, creyendo que su identidad quedó definida por errores o fracasos. Pero Dios no te mira desde el pasado, te mira desde el propósito. Cuando Él habla de hacer nuevas todas las cosas, no se refiere solo a circunstancias externas, sino al interior. Nuevas formas de pensar, de sentir, de relacionarte contigo mismo y con los demás. En lo práctico, soltar el pasado no significa negarlo, sino dejar de permitir que controle tu presente. La Biblia refuerza esta verdad en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron,
he aquí todas son hechas nuevas. Esto enseña que el cambio profundo comienza desde dentro. En la vida cotidiana, este versículo te recuerda que no tienes que seguir reaccionando igual, pensando igual o cargando las mismas culpas. Dios te ofrece una identidad renovada, no basada en lo que hiciste, sino en lo que Él está haciendo en ti ahora. Dios también promete renovar fuerzas y esperanza cuando todo parece agotado. Isaías 40:31 dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esperar en Dios no es quedarse inmóvil, es confiar mientras Él trabaja. En la práctica, esto se traduce en levantarte cada día con la decisión de no rendirte, aunque no tengas todas las respuestas. Poco a poco, esa esperanza se convierte en energía interior, en claridad y en paz que no depende de las circunstancias. Un nuevo comienzo con Dios no siempre es espectacular. A veces llega como un pensamiento distinto, una reacción más tranquila, una herida que ya no duele igual. Dios construye lo nuevo paso a paso. Cada vez que eliges confiar, perdonar, soltar o volver a intentarlo, estás participando en ese proceso de renovación. Él no te apura, te acompaña. Permitir que Dios haga nuevas todas las cosas implica abrir el corazón a lo desconocido, dejar atrás lo que ya no da vida y aceptar que lo nuevo puede ser distinto a lo que imaginabas, pero siempre será mejor, porque nace de su sabiduría. La restauración divina no te devuelve al punto de partida, te lleva a un lugar más firme, más consciente, más lleno de sentido. Cuando Dios renueva, también fortalece la identidad. Ya no te defines por lo que perdiste, sino por lo que estás llegando a ser. El corazón se restaura, la esperanza se enciende y la vida adquiere un nuevo rumbo. Dios hace nuevas todas las cosas y en ese proceso también te hace nuevo a ti. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Significa que tu corazón está dispuesto a sanar y a confiar un poco más. Antes de irte, vuelve a escribir en los comentarios esta frase: Dios, hoy entrego mi corazón herido en tus manos, confío en ti. Amén. Escríbela como un recordatorio de lo que hoy decidiste, como un sello de fe y entrega. Cada vez que la repitas, reafirmas que no estás solo y que Dios sigue obrando en tu vida. Oremos juntos para despedirnos. Dios, gracias por cada corazón que escuchó este mensaje. Tú conoces el dolor que no se dijo, las heridas que aún duelen y el cansancio que pesa en el alma. Hoy ponemos todo en tus manos. Sana lo que está quebrado, restaura lo que se perdió y trae paz donde hubo angustia. Fortalece la fe, renueva la esperanza y guía cada paso desde este momento. Confiamos en ti, descansamos en tu amor y recibimos tu sanación. Amén.